Tardes, que Dios los bendiga. Antes de comenzar este estudio, vamos a orar. Señor, acompáñanos a meditar en tu palabra y danos las respuestas que necesitamos para este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando ocurren acontecimientos en nuestro país, generalmente vienen algunas aseveraciones como las que usted a lo mejor ha escuchado. Y yo también he escuchado. Se está retirando el Espíritu Santo de nuestro país. Dios nos está castigando. Y quizás una tercera, la más común, esto es el fin del mundo. Pero yo quiero decirle que no podemos negar que estamos viviendo momentos críticos en el país, pero necesitamos considerar algunas cosas como cristianos. Primero de ello, vamos a San Juan el capítulo 14, el verso 16 en adelante, hablando de la obra del Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La obra del Espíritu Santo fue dicha por Jesús. Y la Biblia nos dice que el Espíritu Santo no nos deja solos. Por lo tanto, no somos huérfanos porque Cristo está en el cielo. No somos huérfanos. Cristo lo dijo, no los voy a dejar solos. El Espíritu Santo tiene algunas funciones que son poco conocidas a veces, pero la más conocida por nosotros está en Romanos 8, versos 26 al 27, donde la Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda incluso en nuestras oraciones. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Así que el Espíritu Santo también nos ayuda en nuestras oraciones, en la intercesión. Y lo más conocido por nosotros en San Juan 16, verso 8 al 10, la tarea del Espíritu Santo es de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Hay una infinidad de cosas que hace el Espíritu Santo extraordinarias, pero estas son las más conocidas por nosotros. Pero hay una que también nos define algunas cosas. El Espíritu Santo, hay una cosa que para mí es significativa. Vea usted en San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. El versículo 26. San Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo, y esto es algo muy importante, nos enseña y nos recuerda todo lo que está dicho en la Escritura de Jesús. Y esta parte me gusta mucho. ¿Y por qué? Yo quiero contarles algo. En mi infancia, con mi abuelo, que era un hombre muy entretenido, muy cariñoso, le gustaba jugar con nosotros, lo pasábamos muy bien con él. Pero tengo pocas cosas de recuerdo en mi vida en que mi abuelo me hubiese enseñado en mi carácter como cristiano a llegar a ser un hombre de Dios. No tengo esos recuerdos de él, recuerdos espirituales. Los discípulos estuvieron 3 años con Jesús y en esos 3 años escucharon las enseñanzas de Jesús, pero la Biblia dice que pocos fueron madurando estas cosas que Jesús les hablaba. Por ejemplo, vamos a Marcos, el capítulo 4, San Marcos, el capítulo 4, el versículo 33 y 34. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos. En particular les declaraba todo. San Marcos nos dice que Jesús a las personas les hablaba por parábola, pero a los discípulos les hablaba de otra forma, les hablaba sin parábola.
San Marcos, el capítulo 8, el versículo 17. San Marcos 8, el verso 17 dice así: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. 3 años y medio para que Jesús les dijera que no entendían, no comprendían y no recordaban. Más de una vez Jesús mencionó a los discípulos y también a los religiosos de aquel tiempo que no entendían la Escritura y el poder de Dios. Cuando uno lee estos versículos y ve la situación que vivimos, uno se pregunta: ¿quién nos va a ayudar? Jesús, después de 40 días de resucitado con sus discípulos, ascendió al cielo. Y la Biblia, en Hechos 1:8, dice que cuando ascendió al cielo Jesús, a los discípulos se les dijo lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos recibieron una ayuda del gran líder que tenemos aquí en la tierra, el más grande de los líderes, el Espíritu Santo. Hechos nos enseña que ellos predicaban con poder. El libro de Hechos es conocido y cuando uno lo lee, uno ve cómo la iglesia fue creciendo. Pero el libro de Hechos nos muestra que la iglesia creció y la iglesia fue creciendo porque tenían el poder del Espíritu Santo. Y en ese tiempo ellos vivían con persecución, una persecución que fue terrible. Y la Biblia dice que se convertían por miles. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Hechos que tenían oración, tenían unidad, tenían dones que fueron habilitados por el Espíritu Santo. Hubo milagros, conversiones y un gran crecimiento y expansión de la iglesia, no solo en Jerusalén, sino en todo el mundo. Y esto fue la obra del Espíritu Santo, la que hizo crecer y crecer y crecer a la iglesia. La iglesia no creció por grandes predicadores, no creció por, entre comillas, campañas, sin que nadie se ofenda. La iglesia no creció por proyectos especiales. La iglesia creció por la obra del Espíritu Santo. Los primeros cristianos vivieron persecuciones, hambre, burla, bullying, menosprecio, castigos, crímenes. Recuerden ustedes que los cristianos fueron proscritos por la ley. Entonces se hace una pregunta uno: ¿cómo duraban? ¿Cómo se organizaban? No se habla en el libro de Hechos, sin ofender a nadie, de grandes catedrales, de iglesias de 2000 personas, de grandes convocatorias de personas. Pero sí nos dice que ellos se reunían en humildes casas. ¿Usted cree que los primeros cristianos iban a la iglesia en micro, en Uber o en taxi? El libro de Hechos nos da 2 pistas cómo se reunían la gente, los primeros cristianos. La Biblia menciona 2 cosas en el libro de Hechos que son recurrentes: las casas y las sinagogas. Las casas, pero a veces eran los bosques, eran las cavernas, eran las catacumbas, eran los graneros, eran los talleres, a la orilla de un río, de una playa. Si hoy día tuviéramos que escribir el libro de Hechos, a lo mejor podría ser tu casa, tu departamento, el parque, el cerro, talleres, oficinas, cocinas, dormitorios, piezas para reunirnos. Segundo, la Biblia menciona en el libro de Hechos las sinagogas, que eran iglesias pequeñas. Allí los encargados de las sinagogas, junto a sus comunidades,
se fueron convirtiendo paulatinamente al cristianismo, y así los cristianos ganaron las sinagogas para el cristianismo. Hoy en día tenemos más ayuda que antes. Hoy tenemos la gracia del Nuevo Testamento, incluyendo el Apocalipsis. Y más gracia añadida tenemos los adventistas, porque tenemos los escritos inspirados de Ellen White. Me pregunto yo si el Espíritu Santo estará muy cansado con nosotros, o cansado de la humanidad, o cansado de nuestra nación, cansado de los santiaguinos. ¿Estará cansado el Espíritu Santo de nosotros? Tenemos problemas que debemos resolver como hermanos, como iglesia. No es tarea del director misionero ni de la junta, es tarea de todos nosotros. ¿Qué espíritu estás teniendo tú en tu vida? ¿Estás pidiendo en oración una persona, un alma para Jesús? El Espíritu Santo aún no se va. Falta que muchos conozcan en nuestro país, en nuestra nación, en Sudamérica y en Santiago, a Jesús. Nosotros somos una minoría, pero no estamos solos. El Espíritu Santo sigue haciendo su obra y te necesita. ¿Quién fue el responsable entonces del crecimiento explosivo de la iglesia? Lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14, verso 26, lo vuelvo a leer. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién es el responsable del crecimiento de la iglesia? Debemos recordar que es el Espíritu Santo. Estamos en deuda. Necesitamos en cada uno de nosotros el Espíritu Santo y no un espíritu de cobardía, ni de miedo, ni de desesperación. Allí va a brotar entonces la unidad, la oración, los deseos de estar juntos, de reunirnos, ya sea en casas, en departamentos, en rincones, en talleres. Todos esos espacios van a salir solos. Van a salir solos y los que nos ayuden a atender a las personas van a brotar por obra del Espíritu Santo. Pero muchas veces tenemos que hacerlo en una manera donde nosotros tenemos que decidir. Y no es la gracia de crecer en la iglesia. La gente llegará por la obra del Espíritu Santo. Y aún falta en nuestro Santiago y en el país gente que alcanzar con esperanza. El Espíritu Santo está dispuesto. Mi pregunta es, ¿estás tú dispuesto? Que Dios te bendiga. Un feliz sábado y un gran abrazo.